nos ha permitido entonar unas alabanzas para usted, Padre, y le damos las gracias por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, una mente abierta, un corazón dispuesto para cada uno de nosotros, y que estemos atentos, Padre, a lo que usted tiene a través del hermano Quirós para nosotros y a través de la palabra escrita en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Bueno, ahí esta vez la imagen sale algo borrosa, pero vamos a estar hablando en esta noche o basándonos más que todo en un texto que se relaciona en diferentes evangelios, ¿verdad? Entonces, aquí en la imagen tengo Lucas, pero vamos a leer Mateo capítulo 15. Entonces, vamos a comenzar desde Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces, así, ¿verdad? Voluntariamente, ya saben, encienden su micrófono y comienzan a leer Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 14. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jesucristo, de Jerusalén, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han participado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muerta irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Siguiente. Ya está. Siguiente texto. Ya no ha de honrar a su padre o a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordeno. Jesús llamó a la gente y le dijo: escuchen y entiendan bien. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes qué? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Jesús respondió: mi Padre tratará a los fariseos como trata al jardinero a las plantas que no han sembrado, las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso a los fariseos, son como el ciego que guía a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, los dos terminan cayéndose en una zanja. Muy bien, hasta ahí nomás llega la lectura, ¿verdad? Pues ahí, como podemos observar en Mateo capítulo 15,
versículo 1 al 14, podemos observar de que suceden varias cosas, ¿verdad? Entonces, y leíamos los versículos anteriores para ponernos un poquito en contexto, ¿verdad? De lo que está pasando ahí. Pues resulta de que, como hemos leído en tantas parábolas, pues los fariseos siempre acechaban a Jesús y siempre caminaban cuestionando lo que Jesús hacía y, por supuesto, lo que sus discípulos hacían y lo que dejaban de hacer, ¿verdad? Y por lo tanto, llega un momento donde los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley y no se lavan las manos antes de comer, ¿verdad? Entonces, si hablamos de costumbres judías, pues era una costumbre, ¿verdad? Poder practicar esto de lavamiento de las manos, y no solo de las manos, sino también de lavamiento de pies, ¿verdad? Entonces los judíos tenían, por mencionar algo, una forma estricta en el aspecto de la limpieza, ¿verdad? ¿Qué más hacían los judíos? Bueno, por mencionar otra cosa, quizás no tenga nada que ver con el tema, pero como un dato, resulta de que ustedes saben de que a todas las mujeres, pues obviamente pasan por sus días difíciles. Pues cuando las mujeres estaban en esos días difíciles, resulta de que la mujer era totalmente aislada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos veían eso como una total contaminación, ¿verdad? En pocas palabras, cuando la mujer pasaba esos días, resulta de que la miraban de manera inmunda, de manera impura. Y pues resulta que aquí le dicen a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y como que se ha pegado eso, ¿verdad? De no lavarse las manos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos discípulos de Jesús y muchas veces ni nos lavamos las manos para comer. Entonces, muchas veces dice, hasta más rico se come así, hermano, sin lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, chupándose los dedos y todo, ¿verdad? Entonces, viene Jesús y cuando sucede este tipo de cosas, Jesús viene y les pone ejemplo y les dice, ustedes tratan de inventar cosas diciendo de que yo digo, pero resulta que al final son inventos de ustedes, ¿verdad? Entonces, y no soy yo el que las digo. Y les dice Jesucristo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino más bien lo que sale de ella, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto eso? Que no es lo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Entonces, interesante, ¿verdad? Y más adelante tenemos el texto ahí en cuestión que dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo, ¿verdad? Entonces, y simplemente esa frase es una frase totalmente irrefutable, ¿verdad? Es obvio, imagínense que vaya un cieguito y un cieguito vaya siendo guiado por otro ciego, pues resulta de que ambos se van a ir al mismo hoyo. Entonces hay un problema y es que resulta que la gente muchas veces no cree que sus guías están siendo ciegos. En pocas palabras, hoy en día hay gente también que es guiada y no se está dando cuenta de que está siendo guiada por personas que están en ceguera, ¿verdad? Y no necesariamente en ceguera física, sino en ceguera espiritual. Entonces, ¿quiénes son los ciegos? Pues resulta que los ciegos son los que no saben cuál es la voluntad de Dios, sino de que únicamente pasan siguiendo religiones o pasan siguiendo doctrinas humanas. Entonces, muy probablemente usted ya ha escuchado aquella frase donde se ha convertido en tradición de que si hablamos un poquito acerca de la religión católica, algunas personas dicen, no, es que mi abuelo fue católico, mi papá fue católico, yo soy católico, mis hijos van a ser católicos y todos vamos a morir siendo católicos. ¿Verdad? No porque haya un fundamento bíblico, sino todo lo contrario, sino porque hay una tradición, ¿verdad? Y a raíz de la tradición, pues como ya sabemos, pues aquí en Centroamérica, la religión que llegó fue el catolicismo. Entonces, y así, ¿verdad? Y hoy en día hay tantas religiones que si nos pusiéramos a hablar de cada una de ellas, pues no terminaríamos hoy. Entonces, ¿le pasa esto a las personas? Por supuesto que sí. Como por ejemplo aquellas personas que dicen, no, lo que el pastor diga es, si el pastor dice que yo me tengo que tirar de este barranco y desnucarme, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo que el pastor diga es. Entonces, si el pastor dice que le tengo que dar el diezmo y quedarme sin comer y sin proveer para mi familia, pues eso es lo que voy a hacer. Y así, ¿verdad? Entonces, son personas que están siendo guiadas
por otras personas que lamentablemente están ciegas. Menciona, por ejemplo, el versículo 13 que dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pocas palabras, si lo trasladamos a hoy en día, toda tradición, toda doctrina que no es doctrina de Cristo Jesús, resulta que va a ser desarraigada, resulta de que va a ser cortada, ¿verdad? Entonces, y si retrocedemos unos textos más, resulta que en el versículo 9 dice, han cerrado sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, no oír con los oídos, ni entender con su corazón. Entonces, resulta que a estas personas no es que le falta inteligencia, sino que simplemente rehúsan a poder estudiar las escrituras y prefieren pensar por sí mismos. Siempre podemos encontrar una que otra persona que dice, sí, la escritura dice eso, pero yo pienso tal cosa. Y no es lo que usted piense, sino que es obedecer lo que la escritura dice, ¿verdad? Entonces, lo mismo le pasaba a estos fariseos. Entonces, ellos sabían lo que decía la escritura. Ellos no eran tontos, sino que todo lo contrario. Ellos eran estudiosos y muy inteligentes, pero a ellos no les interesaba lo que decía la escritura, sino que a ellos les interesaba pensar por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, los fariseos y los escribas se convirtieron en guías de ciegos, ¿verdad? Entonces, donde guiaban a un pueblo judío, a que estudiaran lo que ellos decían y a pensar lo que ellos pensaban. Pocas palabras, no tenían libertad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, quitaron por una parte el pensamiento de Dios y comenzaron a meter el pensamiento de ellos. Entonces, ¿sabían los fariseos y los escribas la ley de Dios? Por supuesto que la sabían, pero sustituían la ley de Dios por tradiciones, y al sustituir la ley de Dios por tradiciones resulta de que a la misma vez juzgaban el quebrantamiento de la ley, y ellos eran los primeros en poder estudiar, en poder quebrantar, perdón, la obra de la ley, ¿verdad? Entonces, si el pueblo, por mencionar algo, hubiese sido un pueblo estudioso, entonces si el pueblo hubiese sido un pueblo que no se dejaba guiar por ciegos, entonces pocos le hubiesen hecho caso, ¿verdad? Pero resulta que ellos tenían toda la confianza en sus maestros, a los cuales se dedicaban a estudiar y enseñar. Y por esa razón, simple y sencillamente, ellos no estudiaban, sino que simplemente escuchaban lo que los maestros de la ley decían. Lo mismo sucede ahora. Hay hombres muy inteligentes. Lamentablemente, cuando el joven o la joven de repente entran a la universidad, quizás su familia los ha introducido en un pensamiento cristiano, pero a algunos jóvenes les pasa de que cuando entran a la universidad quedan anonadados, ¿verdad? Quedan ahí sorprendidos al ver maestros muy inteligentes, al ver maestros bien educados, al ver maestros que son muy lectores, etcétera. Y pues posteriormente comienzan a dudar de su fe y algunos terminan rehusando de su fe. Entonces pueden haber hombres muy inteligentes, pueden haber hombres muy educados, pueden haber personas muy capacitadas, entonces, pero no se trata de mi capacidad de inteligencia, sino de que se trata de poder obedecer lo que dice la escritura. Entonces, si bien es cierto, no está de más poder confiar en lo que dicen los líderes, pero también hay que estudiar, también hay que prepararse, ¿verdad? Y así sucesivamente. Porque si no, va a suceder como pasaba con el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, que se dejaban guiar por los falsos maestros, que se dejaban guiar por los maestros de la ley. Lo mismo pasa hoy en día. Hay tantas personas que dicen ser cristianas, o hay tantas personas que dicen profesar la fe de Jesús y van a cualquier iglesia y resulta de que únicamente cuando dicen algo, lo único que dicen es decir amén, aleluya, amén, gloria a Dios, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ellos dejaban las manos en los maestros de la ley, como muchas personas hoy en día dejan sus almas, perdón, en las manos de estas personas que dicen ser religiosos, pero que al final terminan siendo guías ciegos que están guiando a otros ciegos. Entonces, ¿es importante que el cristiano escudriñe las escrituras? Por supuesto que sí. Entonces, todo cristiano lo debe de hacer.
¿Es importante que el cristiano se prepare para el estudio de la palabra de Dios? Por supuesto que sí, todo cristiano debería de hacerlo, todo cristiano debe de hacerlo. Por ejemplo, dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, en versículo 1, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces también dice, amados, no creáis a todo espíritu, si no probáis si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1. Entonces dice, no crean a todo espíritu, sino todo lo contrario, prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. De repente sucede algo y ven las personas de que se rumora, de que la persona de que se dice, de que tal persona anda haciendo milagros, de que el espíritu dijo eso, de que le adivinan la vida, de que le adivinan el futuro, de que le adivinan la enfermedad y así sucesivamente. Y dicen las personas, es de Dios. Entonces, pero resulta de que no es así. Entonces dice que el cristiano, los lectores de la palabra del Señor, dicen que deben de examinar y no creer a todo espíritu, sino todo lo contrario, deben de probar si realmente lo que están viendo y lo que está sucediendo proviene de Dios, porque dice de que hay muchos falsos profetas en este mundo, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos espíritus que dice el texto de Primera de Juan 4:1 que probemos, son personas religiosas, son maestros, son de esos que se hacen llamar profeta, y en la mayoría de los casos resulta de que ellos simple y sencillamente son falsos profetas, son falsos maestros que están siguiendo, que están guiando ciegamente a las demás personas de la misma manera como lo hacía los escribas y los fariseos, ¿verdad? En algún momento quizás toda persona llega a ser ciego, ¿verdad? Cuando no tiene conocimiento de la palabra del Señor, por lo que ve en la televisión, se deja llevar por lo que ve en la televisión, lo que escucha en la radio, o quizás lo que le dijo un amigo y así sucesivamente. Pero cuando a cada uno de nosotros se nos evangelizó y se nos ha enseñado la verdad a través de las escrituras, resulta que es ahí donde se nos ha quitado la venda de la ceguez, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Nosotros debemos no únicamente de ser guiados, sino también en algún momento nosotros tenemos que comenzar a guiar a otras personas, ¿verdad? Siempre menciono esto de que es increíble de que tantas personas tengan tantos años de estar en la iglesia y aún no tienen la capacidad de poder guiar a otros. Entonces, imagínense de que está la madre de familia hablándolo humanamente y resulta de que cuando está pequeño el niño, pues resulta de que hay que enseñarle que ir al baño, hay que bañarlo, hay que agarrarlo de la manito cuando va por la calle, donde lo lleva y así sucesivamente. Ahora imagínense por un momento de que sea una persona ya de 30 años y que aún la mamá lo esté bañando, que aún la mamá le esté cambiando el pañal, que aún la mamá lo esté agarrando de la mano para cruzarlo de la calle, que aún la mamá lo esté manteniendo y así sucesivamente. Pues resulta de que eso ya es algo anormal. Entonces lo mismo sucede con el cristiano. El cristiano en algún momento tiene que ser guiado por otros, tiene que ser instruido por otros, pero en algún momento resulta que el cristiano tiene que comenzar a guiar a otros. Entonces, ¿y a través de qué va a comenzar a guiar a otros? Pues va a comenzar a guiar a otros a través de las escrituras, estudiando las escrituras. Todo cristiano tiene que estudiar las escrituras para poder guiar a otros. Hay otro texto que dice, Mateo 23:15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Prosélito es persona traída a la iglesia, ¿verdad? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Entonces, para poder guiar, primero hay que quitarse la venda de la ceguez, ¿verdad? Entonces, porque resulta de que si el ciego guía a otro ciego, pues se va a ir al mismo hoyo. Entonces, y en el aspecto espiritual, resulta que ese hoyo no es un hoyo físico, sino de que es un hoyo espiritual, ¿verdad? Entonces, y ese hoyo a lo que puede llevar
al mismo hueco, por mencionar algo, del infierno. Entonces, cuando la persona escudriña las escrituras, cuando la persona lee la Biblia, va a poder encontrar muchas verdades acerca de Dios. Y recordemos de que dice la Biblia de que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Entonces, ¿vamos a dar cuentas a Dios? Por supuesto que sí. Y también vamos a dar cuenta de si estudiamos las escrituras o no. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, porque todos vamos a ser juzgados, tanto los cristianos como los no cristianos, tanto los religiosos como los no religiosos, pues resulta de que no se le va a poder echar la culpa a nadie. Entonces uno no va a poder decir, no, es que fíjese de que a mí me enseñaron de tal forma. No, es que fíjese de que yo escuché tal cosa. No, es que fíjese de que yo vi en la televisión tal cosa. No, es que el que tiene la culpa es otro, no soy yo. ¿Se ha fijado que los seres humanos así somos? Somos buenos echando la culpa, pero no somos buenos aceptando nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos en la responsabilidad todos de poder estudiar las escrituras? Claro que sí. Todos estamos en la responsabilidad. Entonces, ¿debemos de preocuparnos por nuestra salvación? Claro que sí. Entonces, ¿es un mandamiento que nosotros guiemos a otros? Por supuesto que sí. Entonces, no vamos a poder tener excusa en algún momento de decir, no, es que a mí no me dijeron de que yo tenía que guiar a otro. No es que a mí no me dijeron de que yo tenía que escudriñar las escrituras. No es que a mí no me dijeron tal cosa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, no. Todo el que diga que hizo un milagro en el nombre de Jesús va a entrar al reino de los cielos, tampoco. Todo el que diga de que hizo exorcismo, de que sacó demonios, de que habló en lengua y todas las cosas va a entrar al reino de los cielos, no. Sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice Jesús. El que haga la voluntad de Dios es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y muchos le dirán aquel día, pero Señor, yo te oraba tanto, pero Señor, yo me revolcaba en tu nombre, daba 3 vueltas en el suelo, pero Señor, yo hablaba un idioma que ni yo lo entendía, pero Señor, tal y tal cosa, pero Señor, yo me ponía un vestido desde las orejas hasta el que me tapaba las uñas de los pies, pero nada que ver con eso. Simple y sencillamente dice que lo que Jesús le dirá a las personas que no hacen la voluntad de Dios es nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amados hermanos, todos estamos en la responsabilidad de poder estudiar las escrituras. En pocas palabras, no nos quedemos únicamente con lo que se enseña el domingo, con lo que se enseña los jueves. No nos quedemos así. Seamos buenos estudiantes, seamos buenos discípulos, porque eso es lo que es un discípulo, un seguidor de Jesús, un estudiante de Jesús. Entonces, no se quede únicamente con lo que enseñamos. Entonces, investigue, pregunte más. Entonces, infórmese más. Entonces, pero siempre va haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Recuerde que no todo el que diga, bueno, Señor, yo me congregué tantos domingos al año. Bueno, Señor, yo iba al culto de los jueves. Bueno, Señor, yo me sentaba en aquella banca. Bueno, Señor, tal cosa. Entonces, religiosos pueden haber muchos. Entonces, pero resulta que nosotros no fuimos llamados religiosos en el primer siglo. Nosotros fuimos llamados cristianos en el primer siglo. Entonces, cristianismo y religión son 2 asuntos muy diferentes y por lo tanto nosotros tenemos que ser cristianos y no religiosos. Si nosotros nos preocupamos realmente por ser verdaderos cristianos, nosotros nos vamos a dedicar a hacer la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. Y ahí es donde vamos a tener toda la certeza de poder heredar la vida eterna en los cielos. Bien, ¿verdad? Hermanos, espero de que hayamos podido reflexionar en esta noche
y que no únicamente reflexionemos, sino de que también lo podamos poner en práctica.